Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir una jornada de interés. Va a ser la presentación del informe La incapacidad temporal en España, diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma. A continuación, les va a dirigir la palabra Alberto Jiménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud. Ahora igual se me oye mucho mejor. Buenos días. El pasado 6 de marzo, 18 profesionales, académicos, gestores de reconocido prestigio, se reunieron en unas jornadas que organizamos en la Universidad del CEU San Pablo para debatir sobre la incapacidad transitoria en España, sus problemas y las posibles soluciones. Fruto de aquel trabajo es el informe que hoy presentamos ante ustedes. Un informe que pone en evidencia la grave situación que atraviesa la incapacidad temporal, tanto en cuanto al gasto que supone, más de 30.000 millones de euros al año, como al fuerte incremento en los últimos años, más de un 60% en la última década. Cifras que han llamado la atención en la sociedad en general, en los medios de comunicación constantemente. Hace muy poco también COE se hizo cargo de este informe, que estuvo con nosotros también en esa reunión del 6 de marzo. La cifra de más de 1,5 millones de personas que cada día no van a trabajar supone efectivamente un aldabonazo, ¿no?, para ir a los medios. Los problemas que presenta la IT, como veremos, disparan el gasto como consecuencia del incremento de los casos, muchos sin justificación, otros alargándose los periodos de baja como consecuencia de la falta de recursos humanos o de coordinación. En fin, de todo esto hablarán hoy nuestros ponentes. Yo solamente quiero resaltar que el informe que hoy les entregaremos a la hora de tomar café, muy en la línea de la Fundación, muy querida por nosotros, concluye con una propuesta concreta de 5 medidas a tomar, a llevar adelante, dentro de una hoja de ruta estratégica a corto, a medio y a largo plazo, sobre 5 decisiones claves que, a juicio de los profesionales que firman este informe y que la Fundación suscribe, pueden permitir la continuidad del sistema social, de la equidad y, en este caso concreto, de la incapacidad temporal como una muestra de equidad para aquellas personas que transitoriamente pierden sus ingresos económicos como consecuencia de una situación de enfermedad transitoria. Bien, no me extiendo más y vamos a empezar a escuchar al coordinador general, a don Vicente Pallares. Bueno, muchas gracias, Alberto, presidente. Muchas gracias. A continuación, le dirige la palabra Vicente Pallares Carratalá, coordinador del informe, profesor titular de Medicina en la Universidad Jaume I de Castellón y vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen. Muchas gracias, Julio. Como decía, gracias, Alberto, como presidente de la Fundación Economía y Salud, y mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Agradecimiento sobre todo por la confianza que mostraste y en que yo pudiera estar, bueno, si no al frente, sí en la misma línea de profesionales tan importantes y algunos que había ya leído y había estado siguiendo sus artículos y sus publicaciones. Bueno, lo que vamos a presentar es esto. Esto es el fruto de una reunión que tuvimos el 6 de marzo, como se ha dicho antes, y ahí se expresó cuál era la situación, a modo de, en términos médicos, cuál era la clínica, cuál era el posible diagnóstico y cuál es el tratamiento, y sobre todo tratamiento preventivo también, en cuanto a qué podemos hacer para evitar que volvamos a estar en una situación de
cierta crisis en el tema de la incapacidad temporal. Incapacidad temporal vista como no el simple hecho de que a alguien que tiene un trastorno de salud le hacen una baja. Es algo más, es un contexto que va mucho más allá de la simple baja laboral. No sé si me pueden poner la presentación. Está aquí, ¿no? Aquí está. Vale, vamos a hacer durante la mañana de hoy un poco un resumen de una foto de lo que se presentó en esa jornada. Esa jornada luego se estructuró y se resumió en este documento, cosa que no fue fácil porque fueron casi 3 o 4 horas de grabación, y contextualizar eso en un monográfico que sea digerible, no sea un ladrillo de lectura, y que sea comprensible. Yo creo que es una labor de todos los que participamos, que es de encomio, ¿no? Voy a hacer un poco la introducción general a la sesión de hoy, y bueno, les voy a hablar un poco de la incapacidad temporal en este siglo XXI, un poco resaltando, reforzando el mensaje, ¿no?, de que no es un trámite administrativo simplemente la incapacidad temporal, sino que es un pilar del estado del bienestar. Este es el resumen un poco ejecutivo. 3 grandes dimensiones: la protección y la cohesión como pilar básico. La incapacidad temporal no es un asunto accesorio, es esencial en el modelo social para proteger, facilitar el tiempo clínico y expresar la solidaridad colectiva. Luego analizar cómo está el sistema. El sistema está muy tensionado. Vivimos en una situación de transformación demográfica, epidemiológica, todo ello sumadas a esa fragmentación institucional que ha convertido pues, la incapacidad temporal como un reto estructural bastante complejo. Y hacia dónde tenemos que ir, que es hacia esa modernización y sobre todo la corresponsabilidad de todos los actores. Aquí nadie trabaja en islas, sino que tenemos que estar todos bien conjuntados, y si eso es factible, y debe de ser factible, porque en el siglo XXI tecnológicamente vamos a una velocidad que a veces cuesta digerir todo lo que va apareciendo, ya no hablo de la propia IA, sino de otras tecnologías. Bueno, sí que es posible que todos nos comuniquemos. Esa buena comunicación posiblemente haga que los tiempos, duplicidades, adelantar diagnósticos, facilitar, evitar repetición de pruebas, etcétera, pues pueda ser más oportuno, ¿no?, y más factible. Esta sería la triple función de la incapacidad temporal. Por una parte, proteger la renta, el tiempo clínico, hacer que el espacio necesario que una persona necesita para recuperarse sea el que tiene que ser, no que haya reincorporaciones prematuras, y bueno, esa solidaridad colectiva que de alguna forma materializaría el principio social, ¿no?, que definiría todo este contexto de la incapacidad temporal. Y esto centrando estos 3 grandes escenarios en esa cohesión social y, como decía antes Alberto, en esa equidad. Esto sería el termómetro actual. La IT sería nuestro termómetro. Está con no febrícula, ya está con fiebre alta, y digamos hay varios actores. En una parte está el sanitario, la atención primaria. Yo soy médico de familia y evidentemente durante mi periodo de asistencial he sufrido esto, ¿no? Y bueno, pues tenemos que de alguna forma, los médicos de familia estamos más que capacitados para hacer buenos diagnósticos y hacer un buen seguimiento, pero muchas veces no depende de nosotros las pruebas diagnósticas, ni los tratamientos definitivos, ni la resolución de las altas, con lo cual, digamos, ahí sí que hay una especie de freno, porque tampoco tenemos una comunicación clara con el resto de interlocutores. La inspección médica supervisa, está dimensionada adecuadamente para hacer todas las supervisiones de todas las altas, de todas las incapacidades que existen. El retorno laboral hacia la reincorporación del trabajo está diseñada adecuadamente para que esa reincorporación sea correcta. Y la cultura empresarial, hay una cultura hacia la prevención, pero la prevención no de que el empresario ponga todo lo que tiene que poner para hacer prevención de sus trabajadores, sino que los trabajadores también son actores importantes aquí y deben de saber
protegerse y tener esa corresponsabilidad que comentaba anteriormente. La complejidad es importante. Digamos, 40 años atrás había una baja y había un tiempo de alta. Y esto habían tiempos breves, estaba muy clarificado, pero ahora entramos en otros contextos de incapacidades temporales, sobre todo musculoesqueléticas y salud mental, que luego se comentará. Han habido cambios demográficos, ya lo he comentado, cambios epidemiológicos y sobre todo en ese aspecto la salud mental está siendo un caballo de batalla difícil de tratar y de diagnosticar, fundamentalmente de diagnosticar. El mercado laboral también ha cambiado, hay nuevas formas de empleo, hay mayor rotación, hay entornos de trabajo crecientemente complejos y la naturaleza de los diferentes procesos de IT se enfrenta a una realidad clínica que es muy difusa, prolongada y a veces resistente al cambio. Como una especie de cadenas de Markov, digamos, Markov utilizaba la salud y los diferentes estadios de enfermedad. Había uno que es irreversible, que es la muerte, pero todos los otros son intercambiables entre ellos, incluso volver a la salud, ¿no? Aquí sí vemos de la salud que alguien enferma y debemos de diagnosticarlo para reincorporarlo lo antes posible o en las mejores condiciones posibles a su puesto de trabajo. Vemos que ya tenemos a diferentes puntos tensionados, que son de difícil de pasarlos difícilmente, ¿no? Lo podemos diagnosticar, pero ¿cuándo va a llegar el tratamiento? ¿Va a ser efectivo ese tratamiento? ¿La recuperación cuánto tiempo va a ser? ¿Tenemos capacidad para hacer una rehabilitación adecuada o reeducación adecuada al puesto de trabajo? Bueno, pues en la IT es una ventana privilegiada para poder observar dónde se rompe esa conexión vital entre salud y trabajo. Y en eso trata también este manuscrito, este monográfico que luego tendrán en sus manos. Aquí está esa fragmentación, aquí hay muchos actores, hay muchas flechas, pero difícilmente nos hablamos unos con otros, no estamos comunicados, no tenemos un sistema de comunicación único, que sería lo interesante. Tanto los servicios de prevención, las mutuas laborales, que también ven pacientes, el sistema público de salud, la inspección, el INS, etcétera, y que pudiéramos, los médicos de familia tendríamos muchas posibilidades de poder inferir un pronóstico o avanzar pronósticos si supiéramos cuál es la carga ergonómica o la ergonomicidad que un puesto de trabajo tiene. No disponemos de eso, no sabemos. Y a veces el trabajador tampoco sabe explicarte muy bien realmente lo que hace porque es multitarea, etcétera. Y eso, bueno, pues es información que dentro de lo que es la historia clínica, la anamnesis que los médicos hacemos, pudiera resultar interesante. El impacto es multidimensional, el problema trasciende al impacto financiero, no es el gasto económico, es importante, pero no es lo único, porque si hubiera eficiencia sanitaria, si hubiera una mejor organización del trabajo y una legitimidad institucional, pues quizá esto sería algo mucho más fácilmente digerible y tratable, ¿no? Esta es la evolución, ¿no? Venimos de un modelo tradicional en que el enfoque era trámite administrativo y control burocrático, la visión del sistema era gestión fragmentada de actores aislados en silos, como en islas, y la concepción de la prestación era un episodio rígido y estandarizado. Debemos de evolucionar a un nuevo paradigma. Aquí hay pues una opinión, pueden haber varias, podemos estar o no de acuerdo, pero en cierta forma reflejan muy bien cuál sería esa posible traslación, ¿no?, de ese modelo tradicional a ese nuevo paradigma que sería la recuperación clínica y el retorno con seguridad, una visión integrada, funcional y coordinada y un proceso dinámico adaptado a realidades médicas y laborales complejas. Estos serían los mandatos: una gobernanza integrada, proteger sin cronificar la enfermedad, renta sin desincentivos, equidad eficiente y corresponsabilidad. Yo creo que aquí está la palabra clave. Y ya como mensaje final, ¿no?, una buena gestión de la incapacidad temporal no es un gasto prescindible, es una inversión en salud, en confianza institucional y en cohesión social que exige una reforma serena, ambiciosa y basada en evidencia. Muchas gracias.